you mash, you squish, you mash, you chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, ¿qué edición de La Lógica de Copy es mejor? Ojo que con ese libro hay un problema mucho más grave que buenas o malas ediciones. Hay un apócrifo que se hace pasar por el texto original. Yo tengo la edición de Editorial Universitaria de Buenos Aires de 1967, una edición vieja que encontré en una mesa de saldos y usados. Fíjese, esto es lo importante, que mencione a Irving Copy como el único autor, porque el apócrifo, como suelen hacer los fraudes editoriales, se hace pasar falsamente como si fuese un escrito en colaboración, como si estuviese escrito por dos autores. En realidad el otro autor es el único. En muchas universidades están usando el fraude en lugar del verdadero texto como material de estudio, en una total ausencia de honestidad intelectual y de ética profesional. Es un problema más grave que malas ediciones. Fíjese que mencione a Copy como único autor. Esto es lo principal. Después seguramente habrá ediciones mejores que otras. Esta, si la consigue, esta me pareció que estaba bastante bien. No leí el original en inglés, pero me pareció que estaba bien esta. ¿Qué libro de Russell le recomiendo para aprender sobre el postulado estructural? Les recomiendo El conocimiento humano de Bertrand Russell. No se asuste por el tamaño, es un libro que se lee fácil y es de aquí básicamente. ¿Qué pienso del feminismo moderado? Yo soy un nazi moderado. O sea, yo estoy de acuerdo con el Partido Nacional Socialista en su política de no hacer jabón a la gran mayoría de los seres humanos, y discrepo únicamente con ellos respecto de su postura hacia los judíos, los gitanos y algunos más. Ese es el nazismo moderado. La distinción radicales moderados es una cobardía intelectual de gente que no quiere ni pagar el precio de decir que suscribe una ideología despreciable, ni pagar el precio de decir que no la suscribe. Entonces inventa yo soy moderado. ¿Qué significa? Cuando hablo con los adeptos soy un adepto, pero cuando hablo con una persona normal no soy un adepto. Eso significa moderado. Es una charlatanería propia de cobardes. Si un animal tiene 6 patas es un hexápodo. Si un animal no tiene 6 patas no es un hexápodo. No existen los hexápodos moderados. Un cuadrúpedo no es un hexápodo moderado, es un cuadrúpedo. Entonces, no existe el feminismo moderado. Hay feministas y hay no feministas. Punto. Y hay cobardes que pretenden ser feministas cuando hablan con los feministas y que pretenden no serlo cuando hablan con el resto. ¿Se debería enseñar lógica en las escuelas? Miren, lo que se enseña en las escuelas me tiene sin cuidado. Yo creo que las escuelas deberían dejar de existir. Creo que se debe enseñar lógica a los niños. Creo que es... no, obviamente no darle el libro de copia a un niño, pero enseñarle lo que es la deducción, lo que es la disyunción, lo que es la conjunción. O sea, como quien enseña las 4 operaciones matemáticas básicas, creo que es algo bueno. Y si un niño puede entender regla de 3 simple, que es algo más complejo que un silogismo de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, entonces puede entender un silogismo. Si un niño puede entender regla de 3, 11, 12, 10, 12 años, puede entender un silogismo. Yo creo que es algo bueno, yo creo que es una buena idea enseñarles. Me dicen que yo soy lo que hice con lo que quisieron hacer de mí. Es una cita más o menos, es una cita de Sartre. ¡Ah! Cité a Sartre. Gracias a los que me dijeron esto. Puedo hablar sobre el fraude histórico de la izquierda porque le resultó bastante chocante lo que dije de eso. Mire, yo por ahí a veces, o cualquiera, puede citar un dato histórico o poco conocido.
que sacó de alguna fuente rara. Y, oh, caramba, no sabía esto. Pero más que nada, pero esto es secundario. Lo principal es que uno tiene que tomar la decisión ética de dejar de fingir que cree en cosas en las que no cree y comportarse de acuerdo a lo que sabe del mundo real, de lo que sabe de la historia real, de lo que sabe de la vida real. Esto es mucho más importante que informarse de que, mirá, este partido no se fundó en 1820, sino en 1822. Eso es irrelevante. O no es irrelevante, pero es muy secundario. Usted por ahí conversa con compañeros de universidad de izquierda y alguna vez le escuchó a alguno decir, yo cuando me reciba me voy a ir a vivir a Corea del Norte porque allá ya han acabado con la opresión capitalista y se vive mucho mejor, no podés comparar con al lado de acá es el paraíso terrenal. Yo tampoco. Viene el 12 de octubre y le hablan de lo maravillosa que era la cultura, la superior civilización de los pueblos originarios que fueron conquistados. Y usted dice, vamos a estudiar a esos tipos. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo con filósofos de cuarta como Aristóteles, Platón? Vamos a estudiar a estos tipos, vamos a traducirlo, vamos a aprender su idioma, vamos a traducirlo, vamos a producir un renacimiento de esta cultura superior. No. Usted sabe, sí, ¿qué? 12 de octubre, no sé, bueno, hay que, sí, bien por los indios. Es la boludez que hay que decir ese día. Etcétera. Se lleva como un comerciante deshonesto que va de impuestos, lleva una especie de doble contaduría. Hay una realidad que es para decir, es lo que está bien visto, y hay otra realidad que es la realidad real, y uno se rige por esa. Bueno, es una decisión ética decir, esto es un dibujo, estos libros están dibujados. La realidad es esta. Es simplemente una decisión ética que tiene que tomar. Después se va a enterar, mira, yo creía que esto era verde y en realidad era azul. Sí, pero eso es secundario. Me hablan sobre el uso de la ficción como... Porque en una reseña mencioné que a Full Play de 1978 mencioné que hacer sociología con el cine no es una buena idea. Me dicen que se puede hacer sociología, se puede hacer historia de la ficción. Sí, a ver, Homero nos dice algo sobre Grecia, las sagas nórdicas nos dicen algo sobre la cultura nórdica medieval. O sea, son documentos históricos. Lo que es un completo error es tomar las sagas nórdicas diciendo que interpretarlas como que había dioses teniendo sexo con los humanos, lobos gigantes. Eso sería un completo error. El cine, viceversa, el cine dice algo de nuestra época. Lo que pasa es que uno no puede hacer estadísticas sociológicas a base del cine, porque uno toma las películas de zombies y llegaría a la conclusión de que el 99% de los niños sufre de asma. Y he visto artículos publicados que siguen este criterio, que hicieron una estadística de películas de zombies y concluyeron que el 99% de los niños padece de asma en nuestra sociedad. No decían esto, pero usaban ese mismo método. No funciona así. La ficción te dice algo, por ejemplo, si tenés la literatura de una sociedad donde nadie critica al amado líder, al rey, al faraón, lo que sea, donde no hay otra cosa que elogios, te está mostrando que es una sociedad donde no hay libertad de expresión. O sea, no te está diciendo que no te está revelando que todo el mundo amaba al líder. Alguien me decía, se preocupaba por los que van a pensar de nuestra época si en 1000 años no quedó otra cosa que el cine de Hollywood. Si en 1000 años saben estudiarlo del cine de Hollywood van a aprender bastante de nuestra época.
No, no es que van a creer que éramos todos muy diversos e inclusivos, que es el temor de quien me comenta esto. Van a aprender bastante del cine de Hollywood. Si no tenés otro documento histórico, podés aprender bastante de nuestra época. Pero repito, hay que saber interpretarlo, no hay que confundir la ficción con la realidad. Me dicen, nací en 1993 y homofobia ya era verdadero castellano. ¿Cuándo se empezó a hablar en neolengua? No lo era, no lo es y no lo va a ser jamás. Hay una cuestión que se suele pasar por alto y es que neolengua, la palabra neolengua, es en sí mismo neolengua. Pretender que las adulteraciones, las falsificaciones del lenguaje, la mutilación del idioma es una nueva lengua, es una de tantas mentiras que dice el diccionario de neolengua. Lo que caracteriza a la neolengua no es que sea nueva. De ahí el sofisma frecuente de los charlatanes que difunden estos fraudes idiomáticos diciendo que nos oponemos, quienes rechazamos esas farsas como el lenguaje inclusivo, nos oponemos a que haya palabras nuevas como si toda palabra no hubiese sido nueva en algún momento. O alguien me comenta acá, todo signo es arbitrario, ¿qué distingue la neolengua de otro castellano? Del castellano. Es que no es que el castellano los signos no sean arbitrarios, sí lo son. Yo le llamo a esto mate, pero podría llamarle biribiri. Y biribiri significaría lo mismo que mate. No es esa la diferencia. La diferencia está en que mientras que existe una realidad llamada mate, no existe una realidad que sea el mate no binario heteropatriarcal. No existe tal cosa. Si yo viajo a un país donde la palabra mesa es tabú, por alguna cuestión religiosa no se puede decir la palabra mesa, podría encontrarme en situaciones como, che, ¿qué tal si nos sentamos a comer en la cosa cuadrada de madera que sirve para apoyar platos? Sentiría que me falta la palabra mesa, entonces tengo que reemplazarla por algún giro lingüístico. En cambio, si viajo a un país donde jamás oyeron hablar de la homofobia, podría vivir ahí tranquilamente 1000 años sin echar en falta la palabra homofobia, porque no existe una realidad que se corresponda a la palabra homofobia. La homofobia no existe. Esa es la verdadera diferencia. Un amigo mío lo compara a decir que cortarle las alas a una paloma y llamarla neopaloma, pretender que es una nueva especie. Hemos descubierto una nueva especie de ave, la neopaloma. Y uno lo mira, no, esto es una paloma a la que el pobre bicho le cortaron las alas. No es una nueva especie. ¿Qué pienso de la inclusión forzada? Inclusión es un término de neolengua. Inclusión significa, lo que caracteriza a los fraudes idiomáticos por lo general es que mezclan el hecho con la interpretación del hecho, te dan un hecho interpretado. Inclusión, por ejemplo, significa una política de segregación cuyo objetivo no es marginar a nadie, sino que permitir que se incorporen personas que habían sido oprimidas tradicionalmente, históricamente. Esto es una interpretación del hecho. El hecho es la política de segregación. En los estudios de Hollywood tienen políticas de segregación racial. Esto es un hecho. Lo otro es interpretación del hecho. Y una interpretación falsa. Estoy en contra de las políticas de segregación racial. Y hay inclusión forzada no solo es neolengua, sino que es extraordinariamente estúpido. Porque es completamente redundante. ¿Qué? ¿Hay otro modo que no sea con la fuerza del Estado que de imponer una política de segregación? ¿Qué le agrega el forzada? ¿Que puede existir la segregación no forzada? ¿Acaso? Divido el video en dos, sigo en la segunda parte.